dando domingo a domingo, de alguna manera está siendo observada por algunas personas y estamos agradecidos por eso. Estamos para tratar de alcanzar más personas, estamos tratando de la estrategia que estoy usando en este momento es sencilla, estoy tratando de subir una serie de himnos que son conocidos, himnos que son tradicionales en la fe, ¿verdad? Y a través de esos himnos estoy impulsando entonces las predicaciones domingo tras domingo. Gracias a Dios eso ha generado mucho más alcance, ¿verdad? Y estamos pues teniendo mayores cantidad de personas que están observando el mensaje del domingo y también eso está generando una mayor cantidad de personas que están visitando el ministerio. Así que les pido siempre pues, que se mantengan orando por eso. Estoy haciendo todo mi mejor esfuerzo para alcanzar a más personas. Quiero presentar el Evangelio a todas las personas habidas y por haber. Y quiero pedirles a ustedes como miembros de la iglesia local me ayuden. ¿Cómo? Pues compartiendo, yo les mando siempre el link en donde el mensaje fue presentado y mi deseo es que usted lo comparta con las personas que usted conoce, ¿verdad? Y deje que Dios pues haga los demás, ¿verdad? Y curiosamente hemos estado observando que muchas personas lo están escuchando en México, así que eso es muy bueno. También pues en Costa Rica también lo están escuchando y bueno, en otros lugares del mundo, pero lo importante es compartir el Evangelio. Y bueno, y si usted por A o por B no pudo venir a la iglesia, eso es entendible, yo le animo a que usted también escuche pues el mensaje para que pueda ir reforzando y así pueda ser edificado. Esa es la idea. Ok, seguimos hermanos avanzando. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios en nuestras vidas. En esta mañana tengo que apurarme, así que segunda Timoteo 3, 16, 17. Yo quiero hermanos que por favor todo lo leamos juntos. Búsquelo ahí en su Biblia, los que tienen al alcance el letrero lo pueden leer desde ahí. Pero si no, busquen en su Biblia, segunda Timoteo 3, 16 y 17. Y quiero que lo leamos todos juntos en una forma conjunta y fuerte. Ok, segunda Timoteo 3, versículos 16 y 17. Si ya están todos ahí, amén. Dice la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entiéndase, hermanos, que nosotros como creyentes, el mes pasado estamos haciendo énfasis la oración como una forma de vida en el creyente. La oración debe ser algo normal en la vida del creyente. Pero no es orar por orar, no es llegar adelante de Dios con una serie de peticiones. Señor, sáname, Señor, dame trabajo, Señor, concédeme. Eso no es tener un tiempo de oración. La oración es una expresión de alabanza, es una expresión de adoración, es un deseo ferviente por estar en la presencia del Señor. Y por supuesto, cuando estamos en la presencia del Señor, llevamos nuestras necesidades, pero primero le alabamos por lo que Él es, por lo que Él significa para nosotros. Amén. Bien, pero no podemos tener o hablar acerca de la oración si no hablamos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el recurso que nosotros tenemos para orar al Señor. ¿Quiere usted orar correctamente? ¿Quiere usted orar en el Espíritu? ¿Quiere orar usted conforme a la voluntad de Dios? Entonces yo le invito a que vaya a la palabra de Dios. Lea lo que la Biblia dice. Reflexione sobre lo que la Biblia dice. Vea las oraciones que hay en la Biblia, porque hay una cantidad exquisita de oraciones. Y vaya y siga el ejemplo de esas oraciones, orando conforme a las Escrituras. Precisamente ahorita estoy trabajando en el proyecto porque quiero abrir un programa que se va a llamar así, orando conforme a las Escrituras. Pero tengo que buscar las oraciones, buscar todo el trabajo, eso me va a tomar algún tiempo. ¿Por qué?
Hermanos, porque hay una de las cosas que en el creyente, yo siento, hermanos, que se ha equivocado. Saben que la mayoría de los creyentes no saben orar. Se presentan delante del Señor con una serie de situaciones específicas que hay en su corazón. Piden y piden y piden y piden. Pero eso no es oración, eso no fue lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó sobre la base de la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, adoración. Pero bueno, ¿cómo aprendo yo a orar? A través de su palabra. Hoy vamos a ver, hermanos, la segunda palabra. La semana pasada estuvimos reflexionando acerca de que la Biblia fue escrita por Dios para enseñarnos. La Biblia fue inspirada por Dios para enseñarnos, porque necesitamos aprender. Recuerden, hermanos, que habíamos hablado básicamente que cuando usted tuvo su primer hijo, no venía con un manual. ¿Cuántos padres hubiéramos deseado que trajera un manual que nos dijera, apriete este botón y sabe lo que tiene que hacer cuando el niño llora? O cuando el niño quiere esto, cuando el niño quiere lo otro. Pero no, como primeros padres, como primerizos que fuimos todos, tuvimos que aprender a ser padres. Pero, por la gracia de Dios, cuando nacemos de nuevo, sí tenemos un libro. No tenemos que improvisar. No tenemos que adivinar. No tenemos que suponer. Sí tenemos los recursos que Dios nos da para poder aprender a caminar en la fe. Bueno, de eso hablamos la semana pasada. Si usted quiere más detalles al respecto, el mensaje está grabado. Ama, búsquelo y lo vuelve a escuchar. Hablamos hoy de redarguir. Redarguir, ¿qué significa esa palabra? Es una palabra que se ve, no se menciona mucho en la escritura, pero en cuanto a la palabra misma, pero el significado sí. Primero, ¿qué entendemos por redarguir? Bueno, déjeme leerle lo que dice el diccionario. Dice, se emplea con referencia a la acción de transformar un argumento contra aquel que lo presenta. La transformación de un argumento contra aquel que lo presenta. Sí, por favor, me lo explica mejor. Ok, se lo voy a explicar con un ejemplo. El abogado de la defensa, después de haber escuchado el argumento del fiscal, ¿verdad? Entonces, contradice con pruebas claras y precisas todo lo que dijo el fiscal para poner en evidencia que las razones del fiscal son equivocadas. ¿Ok? Transformó lo que para el fiscal en aquel momento era un arma de ataque, lo transforma en contra del fiscal. ¿Por qué? Porque el abogado de la defensa argumenta con argumentos sólidos usando los argumentos de la fiscalía para votar los argumentos de la fiscalía y convertirlos en una arma para la defensa. Eso es sencillamente un cambio, una transformación. Bueno, y entonces en la palabra de Dios, ¿cómo funciona eso? Bueno, hermanos, es muy fácil. La Biblia, mediante el uso de argumentos divinos, nos pone en una posición muy incómoda. Y todos los razonamientos que nosotros como personas podamos poner a nuestro favor, la Biblia nos desbarata y nos pone y usa esos argumentos en contra de nosotros mismos. Y entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios, que es lo único que Él usa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. La espada de dos filos que va a usar el Espíritu Santo para deshacer todos nuestros argumentos están en la Escritura. Hay dos aspectos. Primero, ¿qué hace el Espíritu Santo con el inconverso? A través de la exposición de todos los argumentos divinos, le hace ver a la persona que necesita de Jesús. El Espíritu Santo, por medio de la exposición de su palabra,
le hace ver a una persona que no es salva que necesita de Jesús. Esa es la razón, hermanos, por la que usted y yo somos salvos. Somos salvos porque alguien un día nos habló con palabra de Dios en mano y nos puso todos los argumentos de Dios para darnos cuenta que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que necesitábamos de un Salvador. Por eso usted es salvo, porque todos los argumentos de vida que usted pudo haber puesto fueron desbaratados y usados en contra suya, para darse cuenta al final que necesitaba de un Salvador. Es muy importante, y aquí voy a tener cuidado para que no se confundan, porque no es lo mismo redarguir que convencer. De eso vamos a hablar la otra semana. Se parecen mucho, pero no es lo mismo. Pareciera que estamos hablando en el mismo idioma, pero no es lo mismo. Es como vamos a llegar cuando ustedes lleguen a la palabra instruir, se van a dar cuenta que instruir no es lo mismo que enseñar. Se parecen mucho, pero no es lo mismo. Como lo estamos hablando en forma separada, entonces tenemos que tener el cuidado de no mezclar los conceptos. Bien, al salvo, a aquella persona que ha conocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, usted y yo, todos los que estamos aquí, por la fe en Cristo somos salvos, amén. Amén. Y eso nos da paz, nos da seguridad, somos salvos de una condenación eterna. Somos escogidos por Dios para estar con Dios por la eternidad, por soberanía absoluta de Dios. Y como dice Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer, ni que yo pueda hacer para ser salvo. Somos salvos por fe, porque Dios decidió que usted y yo seamos salvos. Qué tremendo, hermanos. Entonces, los argumentos que la palabra de Dios nos presenta es para que nosotros entendamos que como creyentes debemos mantenernos limpios, no para alcanzar la salvación, ya somos salvos. Dios quiere que nosotros nos mantengamos limpios del pecado para que le podamos mostrar al mundo la realidad de Jesús. Usted y yo, hermanos, como dice la Escritura, que somos embajadores de Cristo. ¿Y quiénes son los embajadores de Cristo? Los que representan a Cristo en el mundo. Los que le muestran al mundo las enseñanzas de Jesús. Cada uno de ustedes tiene un embajador aquí en los Estados Unidos. Se supone que ese embajador y esa representación diplomática representa al país del cual usted proviene. Usted necesita algo de su país, usted va a su embajada y usted va a tener ahí lo que usted necesita de su país. ¿Es cierto? Bueno, hermanos, usted y yo somos hijos de Dios por la fe en el Señor. Entonces, todos los argumentos que la Escritura nos va a presentar es para que nosotros nos podamos despojar, porque vivimos en la carne. Porque siempre queremos ser nosotros. Está en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza, como decía el apóstol Pablo, es natural en nosotros desobedecer. En nosotros, en nuestro ADN, es el querer ir a veces en contra de lo que Dios quiere. Queremos, pero no lo hacemos. Pablo decía, yo quiero, pero me doy cuenta que el mal mora en mí. Y que aunque yo quiero, no lo hago. Jesús decía, la carne al fin es débil. El espíritu está dispuesto. Esa es la batalla. Entonces, la palabra de Dios nos presenta todos los argumentos necesarios que nosotros necesitamos para ir deshaciendo y combatiendo el hombre natural que vive en nosotros y que se alimenta de la sociedad en la que estamos. Hoy, hermanos, usted sabe que vivimos en una sociedad muy informada, que hay muchísimos recursos. Y es un bombardeo constante que le dice a la sociedad a usted cómo tiene que usted que vivir, ¿no es cierto? Pero entonces la Escritura viene a combatir todo eso y la presentación de todos los argumentos divinos para decirle, no quiero que vivas de acuerdo con el mundo, yo quiero que vivas conforme a lo que yo te digo, quiero que vivas de acuerdo con mi voluntad.
Y entonces, por eso la palabra de Dios es tan necesaria en la vida del creyente. Por eso es tan necesario que el creyente aprenda de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que aprenda a distinguir esos argumentos para que cuando está batallando en la fe, cuando está batallando en aquellos momentos tan difíciles, pueda usar los argumentos de Dios para vencer. Porque si usted trata de usar sus propios argumentos, está caído. Está caído. ¿Por qué? Porque nuestros argumentos están contaminados. ¿Por qué están contaminados? Por causa del pecado. Porque como sea que seamos salvos por la fe en Jesús, seguimos siendo pecadores. Seguimos pecando, seguimos viviendo en la carne. Entonces la palabra de Dios se convierte en ese agente que nos provee a nosotros. Cuando yo le digo a usted argumentos, usted entiende lo que quiero decir. Es principios básicos mediante los cuales yo me voy a convencer de que estoy equivocado y que Dios siempre tiene la razón. A Dios nunca lo vamos a agarrar mal parado. A Dios nunca lo vamos a agarrar tarde. A Dios no lo vamos a agarrar mal informado. A Dios nunca lo vamos a agarrar dormido. Él siempre está atento. Y tenemos la ventaja, tenemos dos cosas increíblemente grandes, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros y tenemos la palabra de Dios con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que nos va a mostrar y tenemos la información que el Espíritu Santo va a usar para mostrarnos eso. Entonces, vean, analicémoslo desde el punto de vista de Mateo capítulo 7. Por favor, Mateo capítulo 7 del 24 al 27. Nótese aquí esto, la diferencia. Mateo 7 del 24 al 27. Si lo tenemos, llegamos, amén. Dice, cualquiera pues, si estamos bien, que me oye estas palabras y las que las hace. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios. Cualquiera pues, que oye estas palabras, la palabra de Dios, y las hace, es la respuesta. Debe haber una respuesta. No es oírlas, es hacerlas. Le compararé a un hombre. ¿Qué es ese hombre? Prudente. ¿Qué dice la Escritura? El afín aquí en 2 Timoteo 3, 16, 17, en la última parte se lo voy a leer. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, el hombre prudente, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué va a pasar con él? Que va a edificar su casa sobre la roca. Va a edificar su casa usando los argumentos de Dios. Va a edificar su casa partiendo de las enseñanzas que están en las Escrituras. Eso es lo que Jesús está enseñando. Permítame un momento, ¿no? Dice la Escritura, entonces desciende lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Qué nos da a entender esto? Hermanos, que la vida aquí no es fácil, que aquí vamos a tener situaciones difíciles, que aquí vamos a experimentar tormentas, las vamos a experimentar. Querámoslo o no, vivimos en un mundo caído. Es como decir, estamos viajando en un arca que está llena de huecos y querámoslo o no, se mete el agua. Y entonces hay que buscar la manera de tapar esos huecos porque si no se hunde. Tenemos problemas. Vamos a experimentar inundaciones, ríos que se salen de sus límites.
Van a venir vientos, van a venir cosas que nosotros no podemos controlar. Usted no puede controlar los efectos de un huracán. Usted lo único que puede hacer es cuidarse, resguardarse, pero usted no puede detener los vientos. Los vientos vienen. Quiéralo o no, los vientos vienen. Y los vientos van a golpearte. Van a golpearte. Vea lo que dice la escritura. Van a golpearte. No dice que la van a acariciar. Hermanos, sí, en la vida van a haber situaciones que te van a golpear, que te van a tirar al piso, que van a ponerte en una condición desesperada. Sí, hermanos, va a haber momentos difíciles en que usted va a decir, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde estás, Dios? Estoy desesperado, estoy atravesando una situación ahogante. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo hago, Señor? Y entonces, ahí es donde vienen los argumentos divinos. Ahí es donde viene la palabra de Dios, donde te dice, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te voy a cuidar, yo te voy a sacar adelante, yo voy a cumplir mi propósito en ti, yo voy a levantarte, siga adelante, yo te voy a guiar, yo soy tu Dios, recuérdalo, yo soy el Dios de tu salvación, yo tengo el control, yo sigo teniendo el control, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, tú eres mi hijo. El miércoles estábamos hablando, tú eres mi posesión adquirida, eres valioso para mí. Hermanos, es que yo no sé, pero qué bien se siente cuando usted lee en la escritura, cuando Dios te dice, sabes, tú eres valioso para mí. Está hablando el Dios santo, poderoso. Está hablando el Dios que todo lo sabe. Y Él te vuelve a ver y dice, tú eres valioso para mí. Yo no estoy ignorando absolutamente nada de lo que se está pasando. Yo sé que te está doliendo. Yo sé que no es fácil. Yo soy tu Dios. Pero créeme, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Eso es exactamente, hermanos, lo que la Biblia nos recuerda. Eso es exactamente el argumento de Dios. Dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, cualquier hogar, cualquier matrimonio, cualquier padre de familia que esté viviendo a la luz de las escrituras, ¿qué dice la escritura? Lámpara es a mis pies, ¿cómo? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Cualquier persona, imagínese a una persona. La lámpara no es estas lámparas eléctricas que tenemos hoy que alumbran todo. El ejemplo que encontramos en la Biblia es un asunto individual, una lámpara que alumbra mi entorno, que me alumbra a mí, que me marca la senda en medio de la oscuridad. Entonces, Dios me dice, sabes, mi palabra va a alumbrar tu vida, mi palabra va a alumbrar tu camino cuando no sepas qué hacer. Cuando las cosas son difíciles, mi palabra te va a mostrar lo que tienes que hacer. Mi palabra te va a reconfortar. Mi palabra te va a recordar quién eres en mí. Entonces dice, ese hogar prevalece, ese matrimonio prevalece, esa vida prevalece. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Hermanos, vean la otra contraparte. Versículo, ¿qué sería? 27, 26, 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿qué dice? Y no las hace. Eso, hermanos, tiene dos aplicaciones. Primero, para el que no quiere el Señor, ignora el mensaje del Señor. Eso trae sus consecuencias. Pero hablemos del creyente. Pero cualquiera creyente que oye
el oidor olvidadizo que habla Santiago, oye mi palabra y no responde a la palabra y no responde al argumento divino, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí dice, van a venir que, primero, ya no va a ser el hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra, va a ser el insensato. ¿Y quién es el insensato? El que no tiene cerebro, el necio, el que no entiende, o se hace que no entiende. Y entonces, ¿qué dice? Los mismos problemas que afronta el que es fiel, los mismos. Nótese que Jesús usó los mismos problemas. La lluvia, los ríos, las tempestades azotaron contra esa misma persona. Pero las consecuencias fueron diferentes. Diferentes, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, aquella persona que escuchó, creyente, que escuchó la palabra y no responde a la palabra, hermano, sí, se va a desbaratar todo aquello que tú estás haciendo. No importa la buena intención que tengas, se va igual a caer. Es como con nuestros hijos. Podemos ser buenos padres, podemos proveerle todo a nuestros hijos, podemos darle un lugar, un techo seguro, gloria a Dios, amén, y todo eso está muy bien, qué bueno. Pero si no les damos las enseñanzas a la luz de las escrituras, esos niños van a crecer. Esos niños en algún momento determinado se van a hacer adultos como usted y como yo. Y cuando esos niños crezcan, ya usted está viejito. Ya usted no va a tener la misma fuerza que antes tenía para disciplinarlos. Ya no los puede disciplinar. Ya pasó ese tiempo de disciplina. Ya se acabó. Ya no puede influirlos. Ya son personas independientes. Y entonces, cuando vienen los problemas, cuando empiezan las cosas a ponerse, porque van a ponerse estrechas, se va a venir abajo el hogar. Se va a venir abajo. ¿Y qué puedo hacer? De ningún modo. Estabas construyendo sobre la arena. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Hermanos, no hay forma de pensar en que usted y yo, como creyentes, si estamos ignorando lo que la Escritura dice, si estamos ignorando los argumentos divinos que Dios da, si no estamos siendo redarguidos a través del conocimiento de los argumentos divinos, entonces no espere soluciones mágicas porque no las hay. No las hay. No las hay. Vamos a tener pérdidas, vamos a sufrir, vamos a tener que volver a empezar, vamos a perder años. Y lo peor es que cuando haya pasado esos años ya no vamos a ser los mismos. Ya se nos fue la juventud. ¿Y ya para qué? Mis hermanos, aquí en la iglesia tenemos personas que ya hemos avanzado en la educación de nuestros hijos y ya tenemos hijos grandes. Ya es otra forma de entrarles a ellos. Pero también tenemos personas que tienen niños pequeños, tienen niños teenagers. ¿Qué? Es diferente. Es diferente la estrategia. Pero la palabra de Dios es la misma. El principio es el mismo. El argumento de Dios es el mismo. El problema es el tiempo. Si yo, que no quiero entrar en ese terreno porque si no entonces me adelanto, pero hablando de instrucción, pero hermanos, es tiempo. A veces yo en lo personal, yo reconozco delante del Señor que yo perdí algunos años de mi vida en otras cosas. Y hoy digo, Señor, cuánto quisiera recuperar esos años y haberlos invertido en otra cosa. Cuánto perdí, Señor, porque estaba construyendo en la arena. Y yo trataba y agarraba y trataba de hacer remiendos.
pero igual se me caían las cosas. Pero cuando empecé a construir sobre la roca, eso nunca se cayó. Ahí iba, lento, doloroso, sacrificial, pero no se caía. Hermanos, hablando de nuestros hijos, educar a nuestros hijos a la luz de la palabra no es fácil, pero es lo que es. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Cultivar nuestros matrimonios a la luz de la palabra no es fácil, pero eso es lo que hay que hacer. Vivir a la luz de la palabra todos los días no es fácil, pero eso es lo que hay que hacer. Leer la Biblia todos los días no es fácil, pero eso es lo que hay que hacer. Retener los argumentos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón no es fácil, pero eso es lo que hay que hacer. Eso es el mandato. Eso es lo que vale la pena. La sabiduría de Dios está fundada sobre la roca. La sabiduría del mundo está fundada sobre la arena. Hermanos, imperio tras imperio, véanlo en las historias. ¿Qué se sabe de los imperios, grandes imperios del pasado? No queda más que rocas. Y lo que descubran los arqueólogos es solo eso. Pero la palabra de Dios se mantiene vigente. Los argumentos de Dios se mantienen vigentes. Porque eso es lo que vale. Eso es lo que vale. La Biblia presenta argumentos sólidos. Como la roca en un mundo que está lleno de arena. ¿Sabes, hermanos? Que toda esta sabiduría que usted oye todos los días es pura arena. Estoy sorprendido de ver cómo el mundo tiene sus propios dioses. Pero no estamos hablando de esos dioses Buda. No. Eso es otro tema. También son, comillas, dioses. No, yo me refiero a artistas de cine, cantantes, estilos de vida, trabajos, cosas. ¿Qué es un Dios en la vida de una persona? Aquello que es primero. Aquello que es primero. Lo que para usted es primero, eso es su Dios. Usted le va a echar ganas. Me gusta ese término. Usted le va a hacer todo lo que pueda porque ese es su Dios. Ese es su Dios. Pero cuando es el Dios verdadero, entonces, hablarle a una congregación, lea la Biblia. Más bien el pastor tiene que ir detrás porque la gente va tan acelerada en el conocimiento y en la vida. Es una dinámica espiritual tan preciosa que el pastor ya dice, caramba, mejor vengan ustedes porque ya no hay nada más. Ya les enseñé todo. Pero no es así. Domingo tras domingo hay que exhortar a la iglesia vaya a la palabra, funde su vida sobre la palabra, establezca, déjese. No, usted no puede en nada en contra de los argumentos divinos. No hay nada que usted pueda pensar o que pueda pensar cualquier filósofo del mundo que sea tan válido como lo que Dios dijo. No pierda el tiempo en las filosofías del mundo. No pierda el tiempo en estar escuchando lo que el mundo dice. Por favor, descubra lo que Dios dice. Descubra esos argumentos. Descúbralos por usted mismo. No deje que le enseñen. Deje que Dios le enseñe. Ese es el reto, hermanos. Ese es el reto. Ese es el reto. El Espíritu Santo, hermanos, destruye todos los argumentos del mundo. El Espíritu Santo destruye todos los argumentos del mundo. ¿Por qué? Porque Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el filtro del mundo. Todo lo honesto, Filipenses 4. Todo lo honesto. Me adelanté un poquito. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. Déjenme adelantarme acá un momento. Todo lo que es, dice, vamos, Filipenses 4, 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. Vean lo que dice la escritura.
Filipenses 4, 8 y 9. ¿Ya estamos ahí? Vean. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Dónde va a encontrar usted todo lo verdadero? ¿Dónde? ¿Dónde va a encontrar usted todo lo honesto? ¿Dónde va a encontrar usted todo lo que es justo? ¿Dónde va a encontrar usted todo lo que es puro? ¿Dónde va a encontrar usted todo lo que es amable? ¿Dónde va a encontrar usted todo lo que es de buen nombre? ¿Dónde? ¿En un libro? ¿En un libro? ¿En un excelente libro? ¿En un bestseller? No. Usted va a encontrar eso, todos esos puntos, los va a encontrar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es una espada de doble filo. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Por lo tanto, eso es lo que yo necesito. La palabra de Dios en mi vida para que redarguya mi mente. Para que todos los argumentos que yo usualmente le presento a Dios por causa de mi naturaleza sean desbaratados con la palabra de Dios. Pero ¿cómo esos argumentos van a cambiar mi vida si yo no la leo? Ese es el problema. Entonces, si yo no estoy leyendo la palabra de Dios, si mi vida no está siendo construida a la luz de la palabra de Dios, entonces yo estoy construyendo en arena. Estoy construyendo en arena. Y tarde o temprano lo que usted está construyendo se va a caer. Tarde o temprano se viene. Quiéralo o no, se va a venir. Y eso es lo que debemos entender. Mire lo que dice Job 40. Leamos todos Job 40 del 1 al 9. Job 40 del 1 al 9. Todos, Job 40 del 1 al 9. Si lo tienen, Job 40 del 1 al 9. ¿Sí lo tenemos? Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabiduría contender con el impotente? El que disputa con Dios responda a esto. Es sabiduría. Es sabiduría. Sí, vaya. Es sabiduría. Es sabiduría. No querer entender lo que Dios quiere. ¿Es sabio eso? Ellos van, hermanos, tengo una sesión urgente, entonces yo ahorita voy, pero ellos van a dice la escritura, el que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió, estoy en Job, respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: ciñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Hermanos,
Cuando nosotros estamos ignorando la palabra de Dios en nuestra vida, estamos diciéndole eso a Dios. Dios, yo sé más que tú. Yo sé más que tú, Señor. Yo puedo vivir sin ti, Señor. Cuando estoy ignorando la palabra de Dios en mi vida, le estoy diciendo a Dios, Señor, no me alcanza lo que tú me estás enseñando, yo puedo hacerlo. Y Dios dice, ajá, esa dudaría contender conmigo, hijo mío. Esa dudaría ponerte a argumentar conmigo. Hermanos, la palabra de Dios nos redarguye porque sencillamente destruye todos nuestros argumentos, nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Nos pone en evidencia tal y como somos. Nos dice las cosas tal y como son. Por eso es que la palabra de Dios es viva. Por eso es que la palabra de Dios es una espada de doble filo. ¿Y qué significa esto? Que penetra, corta cuando entra, corta cuando sale. De dos filos. Parte el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne. ¿Qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted quiere tener una buena razón para entender que la palabra de Dios debe ser algo constante en su vida, lea Job 40. Ignorar la palabra de Dios en nuestro quehacer diario es sencillamente estar contendiendo con Dios y estar diciendo a Dios, ¿sabes Dios? Vivimos en el mundo y esta sociedad, no tengo tiempo para ti o tus enseñanzas no aplican a este mundo moderno. ¿Usted cree? ¿Usted cree que las enseñanzas de las escrituras ya no aplican en este mundo moderno? Cuidado. Al dejar de leer las escrituras, al dejar de vivir las escrituras, estamos diciendo que este mundo moderno es mejor y que ya las escrituras están anticuadas. ¿Quién le interesa el mensaje de la cruz? ¿A quién le interesa lo que pasó allá en el arca de Noé? ¿A quién le interesa esas cosas de los reyes? Ya es otro tiempo del pasado. Eso es palabra de Dios. Amén. Ahí está escrito por algo. Y Dios quiere redarguirnos a nosotros. Quiere botar todos nuestros argumentos y volverlos en contra nuestra a través de su palabra. Y quiere que nosotros construyamos sobre la roca, no sobre la arena. Vamos a orar, Padre. Quiero darte las gracias por tu bendita misericordia. Darte las gracias, Dios, por tu palabra. Darte las gracias porque no nos dejaste solos, Dios. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Por favor, Dios, ayúdanos a tomar tu palabra, Señor, todos los días. A caminar a la luz de tu palabra. Y a entender los argumentos que tú tienes para nosotros. Para que así, mi Dios, nuestros propios argumentos sean desbaratados delante de tu palabra. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, te lo imploro, Señor. Amén. Hermanos, pueden quedarse hablando si quieren.